En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, por tu inmenso amor, por toda la historia de salvación que hiciste con tu pueblo y con todos nosotros. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Envíanos tu Santo Espíritu, Espíritu de sabiduría, de ciencia y de inteligencia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, vamos allá. Entonces hoy haremos 50 minutos, después hacemos una pausa y después quien quiera tiene la posibilidad de hacer preguntas, sin miedo si es posible, porque es bueno hacer también intervenciones y preguntas sin ningún miedo. Entonces, como hemos visto, el tema de estas conferencias es la iniciación cristiana en sus antecedentes judíos. Ayer en la introducción hemos visto el concepto de tradición e iniciación, sobre todo la importancia del retorno dinámico a las raíces, la importancia de esta savia del cristianismo que es el judaísmo. Entonces también la iniciación cristiana tiene sus raíces en el judaísmo, especialmente en la Torá oral, en este proceso de la tradición, que es la fuente de iniciación. Hemos visto la continuidad entre tradición judía y tradición cristiana, pero también la novedad de la tradición cristiana. Y claramente ayer no quería decir que no hay textos donde es contenida también la tradición cristiana, pero la diferencia entre la tradición cristiana y la tradición judía, hay una diferencia también, ¿no? Una novedad de la tradición cristiana. La novedad es que para nosotros la tradición no se encuentra en textos, sino que es una tradición viva, que ha sido transmitida de Jesucristo a los apóstoles y después de una forma viva, oral, de los apóstoles a la Iglesia. Y tiene una conexión con el Espíritu Santo, ¿no? Es una de las fuentes de la revelación. Hemos dicho que la fuente de la revelación es Cristo en escritura y tradición. Y entonces es subrayado como no se encuentra en escritos. Claramente hay escritos que son muy importantes en la tradición, ante todo el Nuevo Testamento, que ya presenta no solamente un escrito, sino una tradición viva, como ayer hemos hecho algunos ejemplos, y también hay escritos, los escritos apostólicos, también los padres de la Iglesia, pero no en general los padres de la Iglesia, es el consensus, o sea, el consenso entre los padres de la Iglesia que establece una tradición. Eso es muy importante, no es que cualquier padre de la Iglesia es tradición, ¿no?, de la Iglesia. Un ejemplo, ¿no?, el concepto de apocatástasis, no sé si saben qué es. Algunos padres, o por ejemplo el concepto de milenarismo, que en el libro del Apocalipsis, para hacer un ejemplo más claro, en el Apocalipsis se habla de los miles años del reino de Cristo. Y después hay algunos padres que han pensado que estos miles años no es una cosa simbólica, sino que de verdad llegarán estos miles años del reino de Cristo en la tierra. Esta doctrina no ha sido aceptada como revelación, o sea, como verdadera tradición de la Iglesia. Entonces, no cualquier cosa que ha dicho un padre de la Iglesia es tradición de la Iglesia, sino que es un consenso, ¿no?, de los padres de la Iglesia. Bueno, después, si queréis, en las preguntas podemos profundizar esto. Pero lo más importante es que ya en el judaísmo, en el Antiguo Testamento y después en el judaísmo, hay una forma de iniciación que es conectada directamente con la tradición. Entonces, hoy empezamos el segundo punto, que es la iniciación del pueblo de Israel en el desierto y la formación de Jesús en la Sagrada Familia de Nazaret. Claramente una forma de iniciación, claramente de iniciación judía, ¿no?
No es que en la Sagrada Familia de Nazaret Jesús rezaba el rosario, ¿no? No es que la Virgen María rezaba el rosario, Dios me salve, o yo María, el Señor está verdaderamente conmigo. Esto para decir, o sea, es una iniciación judía, claramente con una novedad, porque Cristo también es, lo hemos dicho desde el inicio, el novus por excelencia, la novedad, ¿no? En continuidad con toda una historia de salvación. Entonces, a lo largo de los años, esto quiere decir, el Señor, gracias al Concilio Vaticano II, nos ha regalado la importancia de la iniciación cristiana. Esto es un fruto del concilio. El concilio ha dicho que hay que repristinar el catecumenado en la iglesia, la iniciación, o sea, volver, a través de muchos estudios, especialmente la liturgia, volver a lo que se hacía en la iglesia primitiva para acceder al bautismo, que es el catecumenado. Esto no es un invento de la iglesia, sino una práctica de la iglesia primitiva basada sobre el catecumenado, entre comillas claramente, que Dios hizo con su pueblo, con Israel en el Antiguo Testamento. O sea, el catecumenado de la iglesia primitiva se basa en la pedagogía que Dios hizo con su pueblo, porque Dios hizo todo un itinerario con su pueblo, desde Egipto al Sinaí, y después un larguísimo periodo lleno de crisis, de murmuraciones, en el desierto hasta el Jordán, hasta llegar a la tierra prometida. Y es interesante que ya antes de Cristo, un gran filósofo, pero sobre todo exégeta judío que se llama Filón de Alejandría, que nació en el año 20 antes de Cristo, subrayó el carácter espiritual de este viaje, de este éxodo. Filón de Alejandría afirma que la Pascua no solo celebra el paso de Dios, como se dice en la Biblia, sino también el paso del pueblo, e interpreta la Pascua como un éxodo espiritual. ¿Qué quiere decir? Un éxodo espiritual de las pasiones, del ego del hombre, y él dice también de la prisión del cuerpo, porque es también platónico, hacia la luz, la entrada en la luz y a la vida nueva. Sabéis que en griego éxodos quiere decir ex, fuera, odos, camino, un camino afuera. Por eso en la fiesta de Pesach, de Pascua, los judíos celebran esta salida de Egipto, mientras que, sabemos, en Pascua los cristianos celebran el éxodo realizado en Jesucristo, que pasó, como dice el Evangelio de Juan 13:1, de este mundo al Padre. Entonces, en el éxodo Dios pone su pueblo en un dinamismo, en un camino, para situarlo en una nueva dimensión. Abre al pueblo la posibilidad de una salida hacia la libertad y la tierra prometida. Esto es muy interesante porque el mismo significado en hebreo de la palabra judío, o de la palabra mejor hebreo, ¿no? En hebreo ivri, esta palabra ivri, hebreo, deriva de la raíz avar, que quiere decir pasar, ir más allá. El verdadero judío quiere decir la esencia del judío, del ivri, del hebreo, es este paso dinámico, o sea, el realizar este éxodo del Egipto hacia la libertad. En este sentido, es interesante porque Jesucristo cumple la realidad contenida en este nombre misterioso del ivri, del hebreo, porque Él es el verdadero hebreo que ha pasado al otro lado, más allá, que ha vencido la muerte. Toda la vida de Jesucristo fue este paso, este dinamismo infinito, y así Jesús invita muchas veces o varias veces los discípulos a pasar a la otra orilla, porque Jesucristo es verdaderamente el hombre de la otra orilla, el hombre celestial que nos conduce a través de una iniciación gradual y progresiva al cielo, a su reino. La cosa interesante è che este
itinerario que Dios hizo con su pueblo Israel en el desierto, el Éxodo, fue la base sobre la cual la iglesia primitiva construyó el catecumenado. Se podrían citar muchos ejemplos, muchos textos de los padres de la iglesia sobre este tema, pero aquí no tenemos tiempo. Pero la tradición cristiana siempre ha considerado el catecumenado y en general la vida cristiana como un viaje por el desierto hacia el reino de los cielos, como un éxodo. Por ejemplo, el tiempo en Egipto es la esclavitud al pecado y la muerte. Las etapas en el desierto corresponden a las etapas del catecumenado, porque, como sabemos, en la iglesia de los primeros siglos el bautismo no era un rito solamente, sino que era un itinerario, un camino con varias etapas, varios rituales. Entonces el paso del Jordán claramente era el santo bautismo. La llegada a la tierra donde mana leche y miel era la entrada en la iglesia y en el reino, donde se saborea la dulzura de Dios y la comunión entre los hermanos. Así, esto es muy interesante, la iniciación del pueblo en el desierto fue cumplida también del Mesías, de Jesucristo. Jesucristo, como hijo y como culminación de todo el pueblo de Israel, tuvo que vivir las mismas etapas, porque el Mesías, ya según la tradición judía, es la síntesis y la recapitulación de todo el Israel fiel. Entonces debe seguir el mismo camino del pueblo de Israel, porque esto lo dice la tradición judía. Según la tradición judía, el Mesías deberá ser como un segundo Moisés, porque tendrá que repetir de un modo nuevo y grandioso las maravillas de la salvación que fueron realizadas por mano de Moisés. Y voy aquí a mencionar un texto respecto a este tema, que es el Midrash Kohelet Rabba, o sea, el Midrash al libro de Kohelet, que ustedes llaman Eclesiastes, ¿no? Eclesiastes. Y este Midrash sobre el libro del Eclesiastes 1.9 dice así, y voy a citar: como hizo el primer Redentor, que es Moisés, así hará el último Redentor, que es el Mesías. Como se dice del primer Redentor, Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los puso sobre un asno, así el último Redentor tiene que hacer. Como se dice, fue humilde y se sentó sobre un asno. Como el primer Redentor hizo descender maná, como se dice, he aquí que yo os hago llover pan del cielo, así el último Redentor hará descender maná, como se dice, habrá abundancia de grano en la tierra, como el primer Redentor. Dios, desapareció un momentito, Disculpe. Como el primer Redentor hizo brotar agua de los pozos, así el último Redentor hará brotar aguas. Como se dice, brotará un manantial de la casa del Señor y regará el valle de las acacias. Fin de la cita. Entonces, en este texto es muy claro que Jesucristo realizó signos para demostrar que era el Mesías, que era el último Redentor, el nuevo Moisés. Es impresionante este texto, que es un texto judío al 100%, pero nosotros sabemos que fue realizado por nuestro Señor Jesucristo, que subió sobre un asno, que dio el maná, el pan celestial, que también profetiza esta agua, esta fuente de agua escatológica, que es el mismo esta fuente. Entonces, en su descenso al mundo y su ascenso al cielo, Jesús recorre las etapas del camino del pueblo en el desierto hacia la tierra prometida. Sabemos que, por ejemplo, para ser bautizado, Jesús descendió al Jordán. El nombre del río Jordán, en hebreo Yarden, deriva de una raíz en hebreo, Yarad, que significa descender. Entonces, esta kenosis de Jesucristo, este descenso, kenosis quiere decir vaciamiento, están
ya prefigurados en el lugar y en su nombre, río Jordán y Jardín, donde fue bautizado por Juan el Bautista, ya que, eso es impresionante, el punto más bajo de toda la tierra es precisamente la orilla del Mar Muerto, o sea, el río Jordán, donde en la orilla del Mar Muerto desemboca el río Jordán hasta llegar a 423 metros bajo el nivel del mar, que es la herida más profunda de la tierra. Es impresionante. En toda la tierra no hay punto más bajo, y entonces se llama depresión del Jordán. Y eso es interesante porque la geografía se convierte en una parábola de nuestra vida. El Salvador, Jesucristo, desciende al punto más bajo de nuestras vidas, hasta nuestras heridas más profundas, curando nuestras heridas más profundas con el bálsamo del Espíritu. Y entonces Jesús en este itinerario es el nuevo Josué, tiene el mismo nombre de Josué, como hemos visto ayer, especialmente en griego, Jesús, y cuando Josué pasa con los sacerdotes, con la Arca de la Alianza, se abre el río Jordán, pero cuando el nuevo Josué desciende hacia el más profundo de la tierra, hasta las heridas más profundas del hombre, no se abren las aguas, sino que se abre el cielo. Es una revelación trinitaria, es impresionante. Este nuevo paso, este nuevo éxodo, entonces ya no es a una tierra material, entonces hay también una novedad, como en el Antiguo Testamento, cuando Josué con el pueblo y los sacerdotes vio abrirse las aguas del Jordán. El nuevo Josué baja al Jordán y pone sus pies santos en las aguas del río, y entonces Jesucristo es el santo, o sea, el que llenaba el arca de la alianza, la plenitud de Dios, la plenitud de la Shejinah de Dios, y cuando entra en las aguas, no se abren las aguas, sino que se rasgan los cielos. Y Jesucristo abre el camino hacia la verdadera tierra prometida, que es el reino de los cielos. Esto, muy sintéticamente, porque no tenemos mucho tiempo, es la iniciación que Dios hizo con su pueblo en el Éxodo. Y esta iniciación también se cumple en la Sagrada Familia de Nazaret. Es muy interesante, hay un texto muy famoso de San Pablo VI, que parece increíble, pero fue el primer papa de la historia después de San Pedro que visitó Tierra Santa. O sea, 1900 años después, un papa por primera vez visita Tierra Santa, y no casualmente en la época del Concilio Vaticano II, porque invitaba a la Iglesia Universal a volver a las fuentes de nuestra fe, y también a esta iniciación, a este catecumenado. Durante su histórica visita en el 1964, estaba también allá presente Carmen, es algo impresionante, o sea, la historia, ¿no?, que acogió el Papa Pablo VI en Nazaret, y cuando estaba allá Carmen, San Pablo VI en Nazaret pronuncia algunas palabras maravillosas que ahora voy a citar sobre esta iniciación de Jesucristo en la Sagrada Familia de Nazaret, que tiene una relación con nuestra vida, porque dice así el Santo Pontífice: Nazaret es la escuela donde se empieza a comprender la vida de Jesús, la escuela del Evangelio. Aquí se aprende a mirar, a escuchar, a meditar y a penetrar en el sentido tan profundo y tan misterioso de esta manifestación tan sencilla, tan humilde, tan hermosa del Hijo de Dios. Tal vez aprendamos también insensiblemente a imitar. Aquí aprendemos el método que nos permitirá comprender quién es Cristo. Aquí descubrimos la necesidad de observar el marco de su estancia entre nosotros, los lugares, los tiempos, las costumbres, la lengua, las prácticas religiosas, todo lo que Jesús utilizó para revelarse al mundo. Aquí todo habla, todo tiene sentido. Es interesante porque Pablo VI señala a toda la Iglesia la necesidad de profundizar
en el cuadro de la estancia de Jesucristo entre nosotros, es decir, en el ambiente de Nazaret, todo aquello de lo que Jesús se sirvió en su humanidad para manifestarse al mundo. Entonces queremos también nosotros hoy entrar espiritualmente en la Santa Casa de Nazaret, porque la casa es el primer lugar donde Jesús se formó para su misión. El Hijo de Dios se sometió a la obediencia de San José y de la Virgen María, viviendo con ellos en comunión de vida. De sus padres Jesús aprendió a hablar arameo, muy probablemente su lengua materna, pero también a leer y rezar en hebreo. Esto se deduce de la acusación que hacen los adversarios de Cristo a él en Juan 7:15, cuando le preguntan ¿cómo es que conoce las Escrituras sin haberlas estudiado? Aunque según esta frase Jesús no fue discípulo entonces de ningún rabino famoso, a excepción de Juan el Bautista, no es como San Pablo, que fue discípulo de un rabino famoso, pero seguramente en su familia, en la casa de Nazaret y en la pequeña sinagoga de Nazaret, aprendió a escrutar o a escudriñar las Escrituras. Es interesante, hay un texto de la Mishnah que dice así, y lo voy a citar: un hombre a los 5 años está preparado para la Un hombre a los 5 años está preparado para la Biblia. Es impresionante porque los judíos aprenden a leer sobre la Biblia. ¿Y con cuál libro? Parece raro, ¿no? Que nosotros si ahora os pregunto, ¿con qué os gusta empezar la lectura de la Biblia? Seguramente no vais a contestar el libro del Levítico, ¿no? Los niños judíos aprenden a leer con el libro del Levítico. Interesante, ¿no? Dice, a los 5 años está preparado para la Biblia, a los 10 para la Mishnah, que es un texto fundamental de la Torah oral, a los 13 para los preceptos, la Bar Mitzvah, donde ya hacen un ingreso oficial en la sinagoga, a los 15 para el Talmud, otro texto de la Torah oral que es una interpretación de la Mishnah, a los 18 para el matrimonio, a los 20 para la búsqueda del sustento, a los 30 para la fuerza, a los 40 para la inteligencia, a los 50 para el consejo, yo tengo 50 años, a los 60 a los 70 para la vejez, a las 80 para el poder, a los 90 para y a los 100 es como si estuviera muerto, fallecido, borrado del mundo. Bueno, son todas las etapas de la vida. Interesante es una afirmación de la Mishnah de un rabino que se llama Ben Bagbag, nombre un poquito raro, pero es una afirmación fundamental para entender el amor de la Torah hacia la Torah que tienen los judíos. Volved a la Torah una y otra vez, porque en ella está todo. Miradla, o vuelve a la Torah una y otra vez, porque en ella está todo. Mírala, envejece en ella y no te apartes de ella, pues no tienes buena medida en tu vida fuera de ella. Entonces, en la época de Jesús, la escritura, y lo voy a repetir, ya lo hemos dicho ayer, era una escritura ya interpretada por la tradición oral, o sea, ya enriquecida por diversas interpretaciones orales y tradiciones midrásicas. Por tanto, hay que subrayar que Jesús no vino solo a cumplir un escrito, claramente a cumplir la escritura, pero esta escritura ya era inseparable de la tradición y de la liturgia de su tiempo. Eso es un problema porque no tenemos prácticamente textos de la liturgia en los tiempos de Jesús. ¿Por qué? Esto es una cosa que a lo mejor tengo que decir ahora. En los tiempos de Jesús era prohibido escribir la Torah oral. Lo que era Torah oral no se escribía, solamente se podía transmitir en una iniciación. Eso es muy importante.
Por ejemplo, en la sinagoga se proclamaba la escritura en hebreo y había al lado del lector un meturgeman, un traductor, porque la gente, el pueblo hablaba arameo y no hebreo, pero es una cosa muy curiosa. Este traductor, aquí había el lector en hebreo, era obligatorio proclamar la escritura en hebreo. El traductor tenía que traducir, pero era prohibido traducir literalmente. Es una cosa un poquito rara, porque si no se confundía con la Torá escrita. El lector proclamaba la Torá escrita. El traductor tenía que traducir y interpretar, parafrasar el texto. Es el Targum, la Torá oral. Y mientras que el lector era obligado a leer, porque no podía equivocarse en la lectura, el traductor no podía leer, tenía que traducir y añadir y parafrasear y no traducir literalmente. Estas son dos figuras que claramente nos muestran la Torá escrita, el lector, y la Torá oral, el meturgeman, el traductor. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Jesús era prohibido escribir la Torá oral, porque tenía que ser oral, enseñada. Solamente después del año 70, como tienen miedo de perder toda esta riqueza de las interpretaciones de la tradición, empiezan a escribir, por eso la Mishnah, después el Talmud, el Targum, el Midrash. Entonces la liturgia, no había textos de liturgia. En el tiempo de Jesús han encontrado algunos textos litúrgicos en Qumran, pero generalmente no habían textos litúrgicos porque la liturgia era algo de vivo que pertenecía a la Torá oral y por tanto no se podría escribir, o sea, no se podía tener el misal romano, ¿no? Esto es interesante. Entonces, eso es para entender la importancia de la iniciación. No se podía entrar verdaderamente en la Torá escrita sin un maestro o sin los padres, que en la casa eran como los sacerdotes, como dicen algunos textos, como los que tenían que transmitir la fe y hacer una primera iniciación a los hijos. Esto es interesante porque sabemos que José y María eran judíos observantes. No, es claro, por ejemplo, el Evangelio de Lucas 4:16 dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y entró en la sinagoga el día de reposo, como era su costumbre, y se levantó a leer. Entonces era una costumbre, eran judíos. Entonces, San José y la Virgen María, que vivieron en comunión de vida con Jesús, le transmitieron la fe. Y allá Jesucristo, siendo verdadero Dios, pero creció como verdadero hombre, lo que implica un crecimiento humano, físico, mental y también espiritual. No es que Jesucristo era un pequeño monstruo, ¿no? ¿Cómo se dice? Monstruo, ¿no? Un enfant prodige, como se dice en francés, o sea, que ya sabía todos los idiomas. Claro, como Dios sí, pero hay que también tomar en cuenta la encarnación, la naturaleza humana, porque era verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Entonces, como sabemos, la profesión de fe que todo judío 3 veces al día tiene que recitar, el Shema Israel, incluye el mandamiento de transmitir la fe a la siguiente generación, ¿no? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas, que estos mandamientos que hoy te doy permanezcan fijos en tu corazón, veshinantam levaneja vedibartabam, los repetirás a tus hijos. Es muy importante esta palabra, veshinantam. Es la misma raíz de la Mishnah, que quiere decir una repetición. Tiene que
releer, repetir, interpretar, encarnar el corazón de la Torá, el Shema Israel, el amor a Dios, tiene que repetirlo, releerlo, reinterpretarlo, transmitirlo y retransmitirlo a tus hijos de generación en generación. Eso significa que para un judío la transmisión de la fe, la tradición es transmisión, tradere, entregar también quiere decir tradere, en latino, tradición, entregarse. Esta transmisión de la fe a los hijos es entonces fundamental. Cada judío debe repetir la palabra de Dios a sus hijos. Y esto es lo que Jesús vivió en su familia, en la Santa Familia de Nazaret, con San José y la Santa Virgen María, quienes, habiendo recibido la palabra, se la repitieron a su hijo día tras día, con amor y perseverancia. Jesús vivió muchas liturgias familiares con sus padres, mientras claramente participaba en las liturgias de la sinagoga y del templo, como sabemos de los evangelios. De hecho, la vida de Israel, que es un pueblo sacerdotal, consagrado al Señor y llamado a ser santo, está marcada por la oración, y en particular está marcada de bendiciones de la mañana a la noche. Por ejemplo, cada judío está llamado a recitar cada día al menos 100 bendiciones. Una vez, por ejemplo, mañana, intenta, ¿no? Hoy voy a decir 100 bendiciones. No sé si tú y yo decimos 100 bendiciones al día. Hay una bendición para todo, ¿eh? Un judío se despierta y antes de todo bendice porque puede ponerse en posición erecta y no curva, ¿eh? Piensen al milagro de Jesús a la mujer que ha sido condenada a ser curva por tantos años. Cuando abre los ojos, una bendición. Cuando se despierta, una bendición para Dios que nos dona la resurrección de los muertos. Encima cuando van al baño, no sé si tú puede ser algunas veces, sí, Señor, te bendigo. Pero hay una bendición que dice, Señor, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, Señor, Rey del universo, porque has creado, ¿cómo? Bravísimo, lo sabéis, orificios, porque orificios en el hombre, sabéis qué es orificios, ¿no? Porque si uno se cerraría o se abriese en un momento inoportuno, yo no podría vivir ni siquiera un instante. Interesante, ¿no? Una bendición. Toda la vida es marcada por bendiciones. Se dice en el Talmud, es muy interesante, está prohibido que un hombre disfrute de este mundo sin recitar una bendición, una berajá. Nosotros tenemos también que disfrutar del mundo, ¿o no? No es en contra de nuestra fe, disfrutar de lo que el Señor nos ha dado. A lo mejor está aquí y nunca tiene siempre concentrado, somos concentrados en muchas cosas y no vemos el mar, no bendecimos el Señor, ¿no? Entonces, dice que está prohibido que un hombre disfrute de este mundo sin recitar una bendición, una berajá. Quien disfruta de este mundo sin recitar una bendición, abusa de él. Entonces el judío debe bendecir por las cosas extraordinarias que ve. Por ejemplo, la nieve, no pienso que aquí vais a ver la nieve, el arco iris, pero también por las cosas más ordinarias, por la comida, para despertarse, ver, levantarse cada mañana y también para poder ir al baño. Aquí está la bendición, no me acordaba que bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que has formado al hombre con sabiduría y has creado en él muchas aberturas y espacios vacíos. Es obvio y conocido ante tu amor que si se abriera siquiera una de ellas, o si se sellara siquiera una de ellas, sería imposible sobrevivir y permanecer ante ti ni siquiera una hora. Bendito eres tú, Adonai, que sanas a toda carne y obras maravillosamente. Interesante. Entonces, también las cosas más comunes de la vida, ¿no?
El judío, por ejemplo, bendice también cuando se ciñe. Toda la vida es un ritual, el ritual de un pueblo sacerdotal, que siempre, como dice el Salmo, este es un versículo del Salmo 16, muy importante para los judíos, poner el Señor ante sí siempre. Yo pongo siempre el Señor delante de mí. Entonces, siempre debe tener ante sí el recuerdo de Dios. Así también, y más, la vida cotidiana de la Sagrada Familia de Nazaret estaba llena de berajot, de bendiciones. El Evangelio recoge muchas de las bendiciones de Jesús y su gesto típico al pronunciarlas, levantar los ojos al cielo. Evidentemente, estas bendiciones culminan en la berajá de las berajot, en la bendición de las bendiciones, en la bendición por excelencia, que es la Eucaristía. Entonces, entrar en esta escuela de oración, de bendición, de meditación de la Sagrada Escritura, en esta escuela de la Sagrada Familia de Nazaret, quiere decir sumergirse en un maravilloso misterio de vida oculta y de iniciación. 30 años. Jesús no hizo ningún milagro, o no sabemos, pero seguramente no milagros o signos públicos, sino que ha vivido esta iniciación como un desconocido. Es un maravilloso misterio de vida oculta, pero podemos decir en el fondo muy familiar para nosotros, que estamos llamados a vivir constantemente en la compañía, en la familia de Nazaret, y que el Señor nos está dando una iniciación en la oración y en la vida de Cristo. Entonces el Hijo de Dios entró en su vida, en la vida cotidiana del hombre, entró en la casa de la Sagrada Familia de Nazaret, en la casa de los hombres, como entró en las nuestras casas, incluso en las cosas que nos parecen más ordinarias y quizá inútiles. Eso es muy importante, pero no voy a hablar de esto, pero tiene algo que ver con la iniciación, porque es aprender una liturgia, no solamente una liturgia, la liturgia, ¿no?, sino una liturgia en la historia. Todo lo que vivimos, aunque las cosas que nos parecen más inútiles, son santas, porque en el momento en que el Santo de los Santos, Dios mismo en Jesucristo, se hace carne y entra en la vida oculta, en una vida ordinaria, cotidiana, todo es santo. También hacer la cola al correo, ¿no? ¿Cómo se dice? En el correo, ¿no? Hacer la cola es una cosa santa, todo. Todas las cosas que nos parece un gasto de tiempo, una cosa inútil, es algo de santo, está lleno de Dios. No, porque nosotros pensamos que muchas veces algunas cosas nos quitan tiempo a la oración, son cosas inútiles, cosas burocráticas, pero no es así. Entonces el santo entra en lo más profundo de nuestra realidad para santificarla, redimirla y salvarla, para rescatar nuestras vidas y rescatar también el tiempo, todo. Como sabemos, podemos dar muchos ejemplos, pero por ejemplo en la fiesta de Pascua, la transmisión de la fe a los hijos es fundamental, esta iniciación. Como sabemos, en el Seder, en el ritual de Pesach, de Pascua, hay un diálogo que es fundamental entre el padre de familia y 4 tipos de niños, quiere decir la universalidad de actitudes que se pueden tener ante el ritual. Son 4 tipos de niños y sabemos que esta transmisión de la fe a los niños era una parte esencial de la fiesta de Pascua, y hoy vamos también a hablar de la Pascua, no todos estaréis, pero voy a citar lo que dice el libro del Éxodo al capítulo 12, cumplirás este mandamiento como rito fijo para ti y para tus hijos para siempre. Cuando entres en la tierra que el Señor te dará, como te ha prometido, observarás este rito. Cuando tus hijos te pregunten, ¿qué significa para ti este rito?, les responderás, es el sacrificio pascual al Señor que pasó por encima de las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a Egipto y salvó nuestras casas. Entonces,
Esta es toda la iniciación que como hombre recibió Jesús en la casa de la familia de Nazaret, con San José y la Virgen María, que lo llevan a Jerusalén, lo crían, lo educan, lo forman para que tenga una orientación santa hacia Jerusalén. Una de las cosas más importantes en la oración judía es lo que se llama la kavaná, la orientación hacia Jerusalén. Cada judío tiene que rezar hacia Jerusalén. ¿Ok? Pero eso es algo mucho más profundo, quiere decir una orientación a Dios. Por eso toda la vida de Jesús en el ministerio público será orientada hacia Jerusalén. Entonces, es interesante porque la inspiración que recibió Kiko el 8 de diciembre de 1959 se sitúa precisamente en este contexto. Como saben, el neocatecumenado es una de las formas en la Iglesia para recuperar el catecumenado en la Iglesia. La Virgen María le dijo a Kiko, hay que hacer comunidades cristianas como la Sagrada Familia de Nazaret, que vivan en humildad, sencillez y alabanza. El otro es Cristo. Es interesante porque la primera vez que Kiko fue a Nazaret, llevado por Carmen y con los primeros itinerantes, comprendió más profundamente esta inspiración. ¿Por qué? Porque en la cripta de la Iglesia de la Nutrición, donde, según la tradición, hay la casa donde Jesucristo fue formado, allá hay una antigua mikvé, o mikvá. La mikvá, que se dice también mikvé, es un baño judío de purificación que los primeros judíos cristianos convirtieron en una pila bautismal. Entonces allá hay como una síntesis, a lo mejor hay algunos que no son del camino, no es importante el camino, es importante ahora, es la realidad que en la casa de la Santa Familia de Nazaret, esta mikvá, que es un baño de purificación ritual judío, donde entonces el judío recibía toda esta iniciación, esto se convirtió en una pila bautismal. Allá hay todo, hay de verdad la fuente viva de la Iglesia, de la iniciación cristiana y del catecumenado, y entonces, para los que son entre nosotros neocatecumenales, también del neocatecumenado, ¿no? Esto es importante, pero no es que es una cosa neocatecumenal, no es que neocatecumenalizamos la Santa Familia de Nazaret o la pila bautismal que es Nazaret. Es así, es una palabra para toda la Iglesia. Esa es la realidad más profunda, ¿no? Entonces, la Sagrada Familia de Nazaret es, esto quiero decir, es la comunidad, el modelo de la Iglesia, y también sabemos icono de la Trinidad, en la que Jesús se formó y se preparó para su misión de dar vida al mundo durante 30 años. Eso es importante por lo que vamos a decir mañana. Este seno, este regem, como se dice en hebreo, este útero, esta matriz, es la Iglesia misma. Es la pila bautismal, el seno en el que el regem, el útero, en el que se nace de nuevo y desde lo alto, como dice Jesucristo, y en el que en un itinerario iniciático, progresivo y gradual se crece hasta la estatura adulta de Cristo, para después, como Jesucristo, dar vida al mundo por su gracia y a su imagen, recorriendo las etapas por las que pasaron el pueblo de Israel y el Mesías. Entonces tenemos iniciación del pueblo de Israel, iniciación del Mesías en la Sagrada Familia de Nazaret, este útero, este seno, que después es para nosotros la Iglesia, porque la Santa Familia de Nazaret es icono de la Iglesia, y el bautismo, este renacer de nuevo, entonces esta iniciación que lleva al bautismo. Entonces hay todo un itinerario en la historia de la salvación. No es algo que surge del nada o algo totalmente nuevo. Es todo conectado, toda la historia de la salvación. Y esto se entiende en Jesucristo después porque
Ahora hablamos de la iniciación de los apóstoles o de los discípulos en su contexto judío. Jesús es el gran Rav, el gran rabino, el definitivo maestro, y da también una iniciación a sus discípulos. Vamos a empezar hoy y terminamos mañana con esta iniciación que Jesucristo dio a sus discípulos y después la iniciación en la iglesia, ¿no? Primitiva. Es muy interesante porque hay un padre de la iglesia del siglo III que se llama Clemente de Alejandría que escribió una obra titulata El Pedagogo. Claramente el pedagogo es Jesucristo. Digamos, el objetivo de esta obra era formar a los cristianos en un estilo de vida cristiano. Y esto es interesante, hemos hablado del trasfondo judío, pero es interesante hablar del trasfondo griego-romano. En el mundo griego-romano había una persona que se llamaba el pedagogo, que generalmente era un esclavo, que se responsabilizaba de un joven, le acompañaba en sus actividades y se dedicaba a su educación. Nada era trivial o común para el pedagogo. Instruía al joven en los más pequeños detalles de la vida, cómo comer, cómo beber, cómo dormir, cómo vestirse, cómo hablar, cómo caminar, cómo entretenerse y cómo hacer bien todo lo demás. Prácticamente un seminario. Un rector que todo el tiempo estaba con un joven. Era el pedagogo. Claramente Clemente de Alejandría llama a Cristo el pedagogo, es una iniciación en todos los aspectos de la vida. Para Clemente, el pedagogo por excelencia es Jesucristo, como afirma en su obra, y voy a citar solamente una frase, es una obra maravillosa, dice así Clemente de Alejandría: Jesucristo, nuestro pedagogo, nos ha trazado el modelo de la vida verdadera y ha educado al hombre que vive en él. Adoptemos la forma de vida salvadora de nuestro Salvador, la forma de vida salvadora de nuestro Salvador, nosotros que somos hijos del buen Padre y criaturas del buen pedagogo. Entonces me parece fundamental comprender que en la historia de la salvación Dios utilizó una admirable pedagogía con las personas que eligió y después también con nosotros. Ya Platón afirmaba que Dios es un pedagogo, decía Platón, Dios es el pedagogo del mundo entero. Interesante, ¿no? Hemos visto que ya esto está en la naturaleza. Y también el profeta Oseas dice: cuando Israel era joven o era un niño, yo lo amé, enseñé a Efraín a caminar de la mano, lo formé con lazos de bondad, con lazos de amor. Actué con ellos como la madre que levanta a su hijo en su mejilla. Me incliné sobre él para alimentarlo. Y los padres hablaron muchas veces de esta syncatábasis divina. Syncatábasis quiere decir condescendencia de Dios, Dios que se abaja o se baja hasta el hombre, se acerca a él poco a poco para enseñarle, instruirle, conducirle gradualmente a la salvación y a la felicidad. Entonces, sin ver las etapas de la revelación de Dios al hombre y a todos los que respeta para instruirle, es imposible comprender las Escrituras y la relación del Antiguo y Nuevo Testamento. Es interesante porque las raíces de la iniciación y del catecumenado se encuentran entonces en la Biblia y en la tradición judía. Lo repito, Dios había hecho con su pueblo una iniciación, un catecumenado, entre comillas, un itinerario progresivo de la esclavitud a la libertad, con etapas que no por casualidad fueron retomadas por los padres de la Iglesia al modelar el antiguo catecumenado a partir del siglo IV, como prefiguraciones de las etapas cumplidas por Cristo y los cristianos. Jesús mismo, como hijo de Israel, recorre las etapas de la iniciación que Dios había hecho con su pueblo. Y Jesús mismo inicia gradualmente a los discípulos en el reino de los cielos, iluminándoles poco a poco en el camino,
Hago un ejemplo para terminar y después hacemos una pausa. Hago 2 ejemplos, o sea, ya hablé ayer y lo vamos a repetir mañana, que esta comunión de vida con Jesús, esta iniciación, es algo que tiene relación con todos los aspectos de la vida cotidiana. Ayer mencioné un rabino que dice, si yo me fui a aprender del Magid, quiere decir de lo que enseña, de él que enseña, si yo me fui donde el rabbi, donde el maestro, no fue solamente para escuchar enseñanza, sino para ver cómo él ata y desata sus sandalias. O sea, es interesante, o sea, aprender un estilo de vida, una comunión de vida. Esto vivieron los apóstoles, algo de profundísimo, una experiencia poderosa de intimidad con Cristo, que no se puede expresar, que es muy difícil escribir, que han escrito claramente inspirados por el Espíritu Santo, pero algo de profundísimo. Y también en una iniciación es muy interesante porque tenemos muchas veces o siempre leer los evangelios considerando esta dimensión iniciática de los evangelios. Hago un ejemplo en el Evangelio de Marcos, ¿no? No sé si quien estudió el Evangelio de Marcos, sabes que el corazón de Marco es, no lo voy a preguntar, pero el camino que Jesucristo hace con sus discípulos. Hay una sección del Evangelio de Marcos, que es el corazón del Evangelio de Marcos, que se llama la sección en camino, que comienza con un ciego, que es el ciego de Betsaida, ¿ok? Y termina o culmina con otro ciego, que es Bartimeo, capítulo 10. Hay una gran diferencia entre estos 2 ciegos. ¿Cuál es la diferencia? Hay varias diferencias, para involucraros un poquito en la discusión. ¿Cuál es la diferencia entre el ciego de Betsaida en Marco y Bartimeo el ciego? Bueno, la primera es clara, que el segundo tiene un nombre, sabemos el nombre, Bartimeo, el primero no, esta es la primera que... Otras diferencias. Bartimeo, ¿no? Cuando Jesucristo lo cura, inmediatamente ve y sigue Jesucristo en el camino. Se quita la túnica, no sé cómo se dice, el mantello, y sigue Jesucristo. El ciego de Betsaida, ¿cómo? Progresivo. Exacto, o sea, es algo muy raro, ¿no? Y con eso terminamos. No es algo muy raro, o sea, ¿qué pasa con el ciego de Betsaida? Pasa que Jesucristo le impone las manos y después el ciego le pregunta a Jesucristo, ¿ves algo? Y contesta el ciego, sí, porque veo como árboles que caminan. Entonces Jesucristo tiene que hacer un segundo signo. Una cosa muy rara, ¿no? ¿Qué le pasó a Jesucristo este día? Que había dormido mal y no me funcionó el milagro, como un mago. Espera, tento otra vez, hago la segunda vez. Esto, o sea, es muy raro, ¿no? O sea, tiene que hacerlo 2 veces. No, es muy profundo. Hay que conocer bien el Evangelio de Marcos, porque en esta sección en camino hay una revelación progresiva de Jesucristo y una incomprensión progresiva de los discípulos, que ya han visto Jesucristo, han reconocido, porque esta sección empieza también con la profesión de fe de Pedro, tú eres el Cristo, pero después no entienden. El mismo Pedro, ¿no?, le dice a Jesucristo, vuelve atrás de mí, Satanás. Y después los discípulos no entienden. En esta sección es muy claro. O sea, ven, pero todavía no pueden ver la identidad de Jesucristo. Y por eso en el Evangelio de Marcos, quien de verdad reconoce a Jesucristo en la cruz es un centurión pagano. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Entonces, de este ejemplo se ve cómo
hay etapas, hay una revelación progresiva, una iniciación que hace Jesucristo con sus discípulos. Por eso, esto es muy antiguo, el bautismo se llamaba en la iglesia, todavía se llama desde el comienzo, una iluminación progresiva, una iluminación. Entonces, esto después lo vamos a ver, esta iniciación que Jesucristo hizo con los discípulos. Es muy interesante que Clemente de Alejandría habla del pedagogo como un esclavo, porque Jesucristo se hizo esclavo en su kenosis para instruir los apóstoles y darle un estilo de vida, y entonces una nueva vida y una iluminación progresiva. Podemos hacer... No, digo solamente la última frase, porque esto hablé. Para terminar, el buen maestro, eso lo dice también Clemente de Alejandría, debe rebajarse al nivel de su discípulo, permaneciendo firme en su identidad, autoridad e intenciones. Eso es exactamente el modo en que Dios se comportó con el pueblo de Israel. Esto culminó con la encarnación de Jesucristo, que de alguna manera se unió a todo hombre. Y eso es importantísimo porque, y con eso termino, la Iglesia carece hoy de un camino de iniciación cristiana capaz de respetar esta pedagogía de Dios, esta progresión hacia el desarrollo de una fe adulta. Claramente aquí es imposible ser exhaustivo. Mañana tomaremos 2 palabras del Evangelio donde se manifiesta la figura de Cristo como pedagogo, y después terminaremos diciendo una palabra sobre la iniciación que da la Iglesia y que también el catecumenado de la Iglesia primitiva y la necesidad de restaurarlos para la época actual.